Chico malo deja embarazada a la nerd embarazada y descubre que es la heredera rival. Claudia vivía en un pequeño pueblo rodeado de montañas, un lugar donde las voces del pasado susurraban entre los árboles y la brisa fresca traía consigo historias ocultas. Tenía la piel clara y una melena rizada que caía libremente sobre sus hombros. A pesar de su apariencia dulce y su voz suave, en su interior albergaba la fortaleza de 1000 tempestades. Trabajaba como maestra en la escuela local, donde su pasión por la educación brillaba con fuerza, pero también se sentía constantemente subestimada por algunos de sus compañeros e incluso por algunos padres. La pequeña escuela de su pueblo era su refugio y su pasión, un lugar donde creía que podía hacer una diferencia en la vida de los niños. Sin embargo, la vida no siempre era amable con Claudia. Muchas veces, se encontraba lidiando con el desprecio de aquellos que consideraban que su dedicación y esfuerzo eran insignificantes. Un día, mientras servía en una entrega de alimentos en la comunidad, escuchó murmullos a sus espaldas. «Claudia nunca podrá enseñar bien. ¿Qué sabe ella del mundo?», decían. Estas palabras atravesaron su corazón como dagas afiladas. El peso de la incomprensión la hacía sentir pequeña. Trataba de no prestar atención a esas voces, pero cada vez que llegaba a casa, el eco de esas críticas se convertía en un monólogo interno que cuestionaba su valía. A pesar de las dificultades, Claudia decidió que no se dejaría vencer tan fácilmente. Tenía un sueño. Quería inspirar a sus alumnos a ser valientes y a luchar por sus aspiraciones, tal como ella había aprendido a hacerlo. Organizó talleres, llevó a los niños de excursión a lugares donde pudieran conectarse con la naturaleza y fomentar su curiosidad. Sin embargo, la resistencia de algunos padres persistía, y siempre había quienes se atrevían a insinuar que sus métodos eran poco ortodoxos. «No se puede jugar con la educación, Claudia», le habían dicho una tarde mientras recogía su material didáctico. Pero ella sabía que su enfoque era justo lo que sus alumnos necesitaban. Todo cambió un día, cuando se enfrentó a la mayor prueba en su carrera. La escuela anunció que se realizaría un concurso entre las distintas clases para seleccionar al mejor proyecto educativo del año. Los mejores maestros de la región serían jueces, y el ganador tendría la oportunidad de presentar su proyecto en una conferencia como el evento educativo más importante del año. Claudia se sintió emocionada, pero también nerviosa. En su mente, sabía que era su oportunidad, una puerta que se abría al mundo real, la posibilidad de validar su esfuerzo y dedicación. Mientras preparaban el proyecto, Claudia sintió como la presión aumentaba. Se reunió con sus alumnos después de la clase, al caer la tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. «Es momento de mostrar lo que somos capaces de hacer», les dijo con una sonrisa que trataba de ocultar sus propios temores. Pero, en el fondo, las palabras le resultaban más difíciles de decir a medida que el día del concurso se acercaba. La voz traicionera en su cabeza le susurraba dudas, urgiéndola a replantearse sus decisiones. «¿Y si fallas nuevamente? ¿Qué pensarán de ti?», le decía. Esa noche, mientras anhelaba el sueño reparador que parecía esquivo, cuajaron las imágenes de lo que podía suceder en su mente. Los rostros de sus alumnos iluminados por la esperanza le daban fuerza, pero las críticas de otros resonaban con igual intensidad. Sin embargo, en su interior, creció una chispa de determinación. «Tal vez no puedan ver mi valor, pero mis alumnos sí», pensó. Y así, Claudia decidió que haría todo lo posible para que su proyecto fuera un éxito, no solo para ella, sino para esos niños que creían en ella. Al día siguiente, se reunió con sus alumnos para darle forma a sus ideas, y el ambiente estaba cargado de energía. Incluso con su decisión firme, algo en el aire parecía cambiar. Una sombra oscura se cernía sobre el evento, su rivalidad con uno de los maestros más prestigiosos del pueblo, el señor Martínez, aumentaba. Era un hombre cuya fama y éxito eclipsaban a todos en la escuela. Los rumores insinuaban que se movía en círculos influyentes y tenía el poder de influir en los jueces de manera más directa que cualquiera. Claudia sabía que sus alumnos merecían ser escuchados, pero la duda empezaba a calar en su corazón. ¿Sería suficiente su esfuerzo, o la distancia entre ellos sería demasiado grande? Una tarde, mientras organizaba los materiales para el proyecto, recibió un mensaje inesperado. Era un SMS de uno de los padres que, a pesar de las dificultades, siempre había apoyado la labor de Claudia. «Claudia,
Sé que a veces te sientes sola, pero no te rindas. Eres una verdadera inspiración para los niños y para muchos de nosotros. Esas palabras, aunque breves, la llenaron de esperanza. Pero a medida que cruzaba el umbral de la escuela al día siguiente, su corazón latía con fuerza, anticipando el encuentro con el señor Martínez y la presión del concurso. Cada paso que daba era como un eco resonante de lo que estaba por venir, y el instante en que se enfrentara a su propio miedo se sentía cada vez más cercano. ¿Podría Claudia demostrar ante todos que su dedicación valía la pena? ¿Podría, una vez más, desafiar las expectativas y volver a levantarse, incluso cuando todo parecía estar en su contra? Con la determinación ardiendo en su pecho, el concurso se acercaba, y aunque sentía el peso de las miradas, en el fondo de su ser guardaba la esperanza de que todo dolor, toda duda, se transformaría en un empujón hacia la grandeza. Podía ser que la respuesta que buscaba estuviese oculta en el viaje que estaba por comenzar. Nadia fue a la fiesta con la esperanza de que las cosas cambiaran, aunque sabía en el fondo que su grupo de amigas siempre se mostraba escéptico ante ella. Luisa, su mejor amiga desde la infancia, se había convertido en una figura central en su vida, y con frecuencia era ella la que abanderaba las críticas hacia las decisiones de Nadia. En el fondo, las palabras de Luisa y de sus otras amigas siempre resonaban en su mente: no puedes confiar en tus instintos, siempre te llevan a la tristeza. Esa noche, Nadia lucía un vestido que había escogido con excelente cuidado, un color azul que resaltaba su cabello rizado y su piel pálida, pero logró captar más miradas de desaprobación que de admiración. Mientras la música sonaba tan alta que sentía vibrar cada nota en su pecho, Nadia se movía entre grupos de amigos, buscando su lugar. Sus ojos color miel exploraban el ambiente, cada sonrisa que cruzaba su ruta, cada desprecio susurrado detrás de su espalda. Entre risas y copas de vino, Luisa, divertida y animada, se acercó a su lado con un grupo de chicos. Nadia sintió como su corazón se encogía al ver que, al igual que siempre, Luisa hacía chistes a su costa, burlándose de sus más recientes fracasos amorosos. «Mira a Nadia, intentando impresionar a otros otra vez», dijo Luisa riendo, y aunque los demás se rieron, Nadia se sintió más pequeña y vulnerable que nunca. Un profundo dilema comenzó a formarse en su mente, una batalla interna entre su deseo de encajar y su necesidad de ser auténtica. La tensión de la noche se intensificaba al momento en que Nadia se aventuró a hablar con un grupo distinto. Decidió dejar atrás el tormento, pero las palabras de Luisa seguían retumbando como ecos en su mente. En una esquina, conoció a Mateo, un chico nuevo en su universidad, que parecía no conocer la historia de Nadia. Él sonrió amablemente y su calidez la hizo sentir un poco más viva. «¿Y tú qué estudias?», le preguntó, y Nadia sintió que era la oportunidad perfecta para comenzar un nuevo capítulo. Sin embargo, en el fondo, un pequeño miedo se apoderaba de ella, recordándole que quizás no valía la pena abrirse a alguien nuevo. Mientras conversaban, Luisa interrumpió, armada de comentarios sarcásticos: «Nadia, cariño, ¿por qué te esfuerzas tanto? Ya sabemos que el arte no es lo tuyo», dijo con una risa provocadora. Instantáneamente, la chispa que había comenzado a nacer entre Nadia y Mateo se apagó, una ola de vergüenza y tristeza se instaló en el estómago de Nadia, sintiendo el desprecio flotando a su alrededor. Mateo, pareciendo incómodo, intentó reorientar la conversación hacia temas más ligeros, pero él mismo se dio cuenta de que había un aire tenso que todos sentían, menos Luisa, que se sirvió una copa con una gran sonrisa en su rostro. «Es solo una broma», dijo sin un asomo de preocupación en su voz, mientras la noche avanzaba. Al final de la fiesta, cuando ya la música se había apagado y la gente comenzaba a dispersarse, una sombra de incertidumbre le envolvía. Mientras todas sus amigas se despedían, Luisa se acercó a ella nuevamente. «Nadia, de verdad, deberías dejar de intentar ser quien no eres», dijo, con un tono que parecía sugerir que aún había esperanza en su mirada. Este comentario la golpeó con tal fuerza que pudo sentir que cada palabra de Luisa se clavaba en su corazón. Nadia se dio cuenta de que estaba cansada de ser la receptora de burlas y críticas. Mientras su grupo se alejaba hacia la puerta, su rostro se iluminó con una determinación nueva, pero al mismo tiempo, una sombra de duda seguía acechando en su mente. En ese preciso momento, se preguntó si alguna vez habría un lugar donde ella pudiera sentirse completamente aceptada, donde sus inquietudes y anhelos fueran bienvenidos y abrazados.
Mientras salía de la casa, la brisa nocturna refrescaba su piel. Sintió que el cambio estaba más cerca de lo que imaginaba. Al dar su primer paso en la oscuridad, una pregunta recorrió su mente. ¿Sería acaso el momento de liberarse de las voces que siempre la habían menospreciado? Cuando Ana despertó esa mañana, un frío helado se colaba por las rendijas del viejo edificio donde vivía. Era un lugar humilde, pero siempre había querido que su hogar se sintiera cálido y acogedor. Sin embargo, en esos momentos, era difícil no sentir la presión en su pecho. La vida había sido una lucha constante y, a pesar de sus esfuerzos, aún se sentía atrapada. El bullicio de la ciudad exterior contrastaba con su silencio. Se miró en el espejo, observando los ojos cansados que la miraban de regreso. Había dedicado su vida a cuidar de su madre enferma, sacrificando sueños y deseos. Había aprendido a esconder su rabia y sus frustraciones, pero esa mañana sentía que la bomba a punto de estallar. Su trabajo en la tienda de flores, donde vendía ramos delicados y enredaderas de colores brillantes, solía ser su refugio. Pero la llegada de Manuel, su nuevo jefe, había traído un aire de tensión. Él no veía en ella más que una simple empleada, alguien a quien podía despreciar sin consecuencias. Ana intentaba desahogar su dolor a través de sus arreglos florales, pero cada día se sentía más pequeña bajo la sombra de su desprecio. Manuel era imponente y su mirada burlona casi la atravesaba, haciéndola sentir como un estorbo. Esa mañana, trató de convencer a su mente de que todo iría bien. Sin embargo, un escalofrío recorrió su espalda cuando, al llegar a la tienda, vio a Manuel de pie frente a la ventana, mirando hacia la calle. Ana respiró hondo, adentrándose en el establecimiento con su habitual sonrisa forzada. Pero sus pasos se detuvieron en seco cuando escuchó una discusión acalorada entre Manuel y un cliente. La voz del cliente retumbaba como un eco de su propia frustración, pero eso no parecía alterar al jefe. Al contrario, él se mostraba como un rey soberano, despreciando las quejas con una sonrisa arrogante. Elizabeth, su compañera y confidente, se acercó a Ana y le susurró: «No le hagas caso. Estás aquí para brillar, no para desaparecer». Pero Ana no estaba segura de cómo brillar entre tanta negrura. En ese instante, su corazón latía con fuerza. El cliente arrojó un ramo de flores a Manuel, quien, despreciando lo que había sucedido, rió y lanzó un comentario hiriente que resonó en la habitación. La risa fue como un puñetazo en el estómago de Ana. Ella había trabajado tanto para dar vida a esas flores, para hacer sonreír a las personas, y ahí estaba su esfuerzo convertido en un objeto de burla. La impotencia la invadió, y un torrente de emociones salió de su interior. Sin pensarlo dos veces, se acercó a ellos, con la esperanza de que su voz pudiera no solo defender a ese cliente, sino también su propia dignidad. «Eso no es justo, Manuel», dijo, sintiendo como las palabras le ardían en la lengua. «Tú no eres mejor que nosotros, solo porque ocupas un puesto más alto». El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Manuel la miró, sorprendido, incrédulo. Esa era la primera vez que veía a Ana levantarse con valentía, y eso, por un momento, lo hizo dudar. Pero la rabia en su mirada no tardó en regresar. «¿Acaso piensas que tienes derecho a hablarme así? Eres solo una florista. No olvides tu lugar». La firmeza en la voz de Manuel, cargada de desprecio, hizo que los muros de seguridad que Ana había levantado empezaran a desmoronarse. El cliente se marchó, dejando atrás una atmósfera tensa que parecía pesar como una losa sobre los hombros de Ana. La inseguridad la invadió. ¿Había hecho lo correcto? Las palabras de Manuel resonaban en su mente, y se sintió más vulnerable que nunca. Pero en el fondo de su corazón, sabía que había algo que debía hacer, aunque no sabía cuál sería el costo. Esa noche, mientras la ciudad se iluminaba con las luces del atardecer, Ana se sentó en su pequeña mesa, rodeada de flores marchitas, sintiendo que el frío dentro de ella no se iría tan fácilmente. Las dudas sobre sí misma crecían, pero también una chispa de determinación empezaba a inflamarse. ¿Hasta cuándo estaría dispuesta a tolerar el desprecio? Era la pregunta que atormentaba su mente mientras las flores parecían susurrarle a su alrededor. En su interior, empezó a gestarse la realización de que la lucha recién comenzaba y, quizás, el momento de levantarse y luchar por lo que valía estaba a la vuelta de la esquina, justo cuando menos lo esperaba.
El sol apenas comenzaba a asomarse cuando Valeria se plantó en el pequeño pero acogedor salón de eventos donde se celebraría el encuentro. Aunque el lugar estaba adornado con flores frescas y globos que danzaban suavemente con la brisa, ella no podía dejar de sentir el peso de la carga emocional que llevaba consigo. La vibrante decoración parecía burlarse de su momento de vulnerabilidad, mientras sus pensamientos volaban una y otra vez a las palabras despectivas que había escuchado. Era como si la sala misma se convirtiera en un recordatorio de todo lo que había tenido que soportar. Sin embargo, esa mañana había algo diferente en su andar. La humedad del aire proveniente del océano lejano le daba una sensación de renovación, una señal de que estaba lista para enfrentar lo que se avecinaba. Cuando sus colegas comenzaron a llegar, Valeria se sintió invadida por sentimientos contradictorios. Por una parte, la emoción del encuentro, y por otra, el temor a ser nuevamente menospreciada. A medida que las charlas se iniciaban y las risas resonaban, los recuerdos de las humillaciones sufridas en el pasado invadían su mente. Sin embargo, en medio de la multitud tuvo un encuentro inesperado. Angela, su amiga y una de las pocas personas que la apoyaban incondicionalmente, se acercó con una sonrisa reconfortante. «Valeria, hoy es tu día. No dejes que nada te detenga», le susurró, como si pudiera leer cada uno de sus pensamientos más oscuros. Valeria le respondió con una sonrisa que no reflejaba su verdadero sentir, pero después de escuchar sus palabras, se sintió un poco más fuerte, un poco más dispuesta a desafiar a los que la habían desacreditado. Esa noche, en medio del ruido de la celebración, Valeria encontró la fortaleza para hablar ante todos, un discurso que había escrito con la tinta de sus lágrimas y la fuerza de su determinación. «Cada uno de nosotros tiene una historia», comenzó Valeria, con la voz más firme de lo que se había sentido en mucho tiempo. «Y detrás de cada historia hay desafíos que nos moldean. A mí me hicieron sentir pequeña, me dijeron que no era lo suficientemente buena. Pero hoy, aquí, me doy cuenta de que no se trata de lo que otros piensen. Se trata de lo que tú eres capaz de lograr». Los murmullos se apagaron y la mirada de sorpresa se filtró en el rostro de sus colegas, quienes jamás imaginaron que Valeria, a quien tantos habían subestimado, se levantaría de esa manera. A medida que sus palabras fluían, Valeria dejó salir todos los sentimientos que había guardado. Habló sobre los momentos difíciles, pero también sobre la fuerza que había encontrado dentro de sí misma. De repente, lo que parecía una simple reunión comenzó a transformarse en un acto de empoderamiento, en un tributo a la superación y a la lucha por el respeto. Sus colegas la miraban con atención, algunos incluso con lágrimas en los ojos, y ella sabía, en lo más profundo, que su historia resonaba en todos ellos. Su voz se alzó con un eco que ninguno olvidaría. No se dejen engañar por las etiquetas que otros les imponen. Luchen por sus sueños. Nunca permitan que nadie les haga sentir menos. Ese mismo día, Valeria se enfrentó a su antagonista, el jefe que había hecho de su vida laboral un infierno con sus comentarios, insidias y desprecios sutiles. Mirándolo a los ojos, ya no sintió miedo. «Este momento lo he esperado. No más silencios. No más acosos. He encontrado mi voz y no estoy sola. Entiendo que la verdad a veces duele, pero hoy me reivindico como mujer fuerte y capaz». En la cara de su jefe se dibujó una expresión de desconcierto. Quedaba claro que esta Valeria era diferente, una mujer que ya no se dejaría aplastar. La conversación culminó con un intercambio de palabras que cambió la dinámica en la oficina. Con su nuevo estatus de defensora, la atmósfera comenzó a cambiar sutilmente. Ella entendió que su lucha no era solo suya, sino también de todas las mujeres alrededor que, como ella, habían sentido el peso de la subestimación. Valeria se propuso no solo a seguir adelante, sino a ser un faro para los que la rodeaban, mostrando que cada tropiezo es una lección, y cada lección una oportunidad de crecer. Al final, la noche concluyó con un aplauso estruendoso y renovador que resonó en el corazón de aquella sala. Valeria se sintió viva, con una energía que jamás había experimentado. A partir de ese instante, su vida se rodearía de nuevas oportunidades y conexiones, siempre apuntando hacia la luz del respeto mutuo y la igualdad. Más que el triunfo sobre su opresor, había encontrado su lugar en un mundo que parecía diseñado para hacerla sentir insignificante. Ahora, hacía su propio camino y en cada paso dejaba huellas de fortaleza. Este momento de victoria era un recordatorio de que, independientemente de los desafíos,
Siempre se puede encontrar la luz en la oscuridad. La vida de Valeria se había transformado de una lucha constante en una celebración de su verdadero yo, y en su corazón sabía que cada vez que alguien se sintiera menos, podía ser el faro que una vez necesitó. ¿No es posible que todos tengamos ese poder? En su nuevo viaje, Valeria estaba lista para alzar la voz y luchar por aquellos que aún no la habían descubierto. Ciertamente, la revolución que comenzó con su historia apenas estaba comenzando. If this story resonated with you, please hit that subscribe button. See you in our next story.